Hola, hoy vamos a hablar de los rasgos o del rasgo como concepto básico de las teorías de la personalidad. Cuando yo digo que algo tiene unos rasgos de o que tiene el rasgo de, estoy hablando de una característica. Es una palabra que usamos cotidianamente. En lo más común y en el sentido cotidiano la usamos para describir o para hablar de características. ¿De qué manera decimos, este niño tiene los rasgos de su papá? O esta obra de arte tiene rasgos de surrealismo. O decimos, por ejemplo, esta película que vimos tiene como unos rasgos de humor. Es decir, que cuando hablamos de rasgo hablamos como de una característica, de una particularidad, de una peculiaridad de alguien, de algo, de una situación que la hace singular, que nos ayuda a describirla. Cuando revisamos en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, ¿qué se entiende por rasgo? Generalmente se habla de facciones del rostro o de una propiedad o nota distintiva. También se nos habla de las características o del rastro, digámoslo así, que deja la caligrafía al escribir. Cuando entonces hablamos de rasgo, estamos hablando de algo particular de alguien, ¿sí? O de algo que lo caracteriza. En los estudios de la personalidad, este concepto comienza a nutrirse y, valga la redundancia, a conceptualizarse, porque digamos que no es un concepto, es una palabra, que se conceptualiza en los estudios de la personalidad para poder dar cuenta de esa persona que es evaluada o de una solicitud particular. Por ejemplo, qué tipo de persona o qué tipo de personalidad se adaptaría a un cargo. Entonces decimos, la que cumple con estas características, con estos rasgos. Los rasgos son entonces, en ese sentido, adjetivos descriptivos. De ellos se van a valer los teóricos para poder hablar en sus teorías de eso que permite describir la personalidad. ¿Cuáles son esos descriptores? Voy a enumerar algunos. Decimos que las personas pueden ser introvertidas, amables, eh, cálidas, solidarias, eh, sencillas, trabajadoras, líderes, ¿cierto? Miren que todo eso nos va hablando de unos adjetivos que describen a la persona. Entonces decimos, ¿cómo es la persona apta para este cargo? ¿Cómo es el niño que se puede adaptar a este colegio? Decimos, tiene que tener estas características. Es amable, sociable, extrovertido, responsable. Para eso lo usamos. Para representar, digámoslo así, en el lenguaje, esas características que dan cuenta de una persona. Si no, sería muy difícil comunicarlas y transmitírselas al otro. Hay teorías que creen que esas características son entidades internas, estables, que están determinadas por lo biológico y que no cambian a lo largo del tiempo. Hay otras teorías que creen que no, que esas características son formas de lenguaje que usamos para poder describir y que varían a lo largo del tiempo y porque son modificadas por lo biopsicosocial, es decir, puede que tengan unos asuntos que vienen de lo biológico, tienen un componente psicológico y un componente de interacción. Y a partir de eso, pues varían, se modifican, cambian, aunque algunas permanezcan por más tiempo y digamos que nos van a caracterizar con mayor prioridad, ¿cierto? Como que tienen, digamos que en esa jerarquía de alguna manera de los rasgos, son más relevantes para nosotros. Los rasgos tienen además unas características. Y esas características se las ha ido dando la misma teoría, o sea, al empezar a usarlas, las teorías comienzan a decir que los rasgos son bipolares. ¿Qué quiere decir eso? No hablamos de un rasgo como de una característica de un solo polo. Cuando hablamos del rasgo responsable, estamos hablando tanto de la responsabilidad como de la irresponsabilidad. Los dos polos de ese rasgo. Y hago esta línea, ¿cierto?, imaginaria. ¿Por qué? Porque eso nos va a hablar de por qué es posible el rasgo ser llevado a lo estadístico. Porque hablamos de un continuo y en ese continuo podemos numerar, calificar, ponderar unos criterios para decir qué tan responsable o irresponsable es una persona. Entonces todos los rasgos van a ir en esa bipolaridad, amable, inamable,
introvertido, extrovertido, responsable, irresponsable, abierto a la experiencia, cerrado a la experiencia, estable emocionalmente, inestable emocionalmente. Siempre están en esos polos. Además, hay otra característica y es que hay rasgos centrales, hay rasgos que, digamos, dan fundamento a la personalidad, que son centrales. Algunas teorías creen que cada persona tiene sus rasgos centrales y son particulares de ella, y hay otras teorías que buscan los rasgos centrales, es decir, esos rasgos que van a ser imprescindibles para describir una personalidad. Encontramos ahí la teoría de los 5 factores, la teoría de Eysenck y la teoría de Cattell. Esas 3 teorías están tras la búsqueda de los factores, digamos, fundamentales o los rasgos fundamentales para dar cuenta de la personalidad. Cattell nos habla de 16, Eysenck habla de 3 y la teoría de los 5 factores, como su nombre lo dice, de 5. Hay rasgos secundarios, que son rasgos que dan matices y caracterizan aún más esos rasgos centrales. Digamos que son rasgos de segundo orden que ayudan, digamos, a que aparezcan esos centrales o, como les decía, les dan matices. Esas son como las grandes características, ¿cierto?, de los rasgos. Ahora, ¿por qué hablamos de rasgos y factores? ¿Son cosas distintas? ¿Son lo mismo? ¿Son iguales? ¿Qué diferencia hay? Bueno, la gran diferencia radica en que el factor es una construcción ya estadística. Es decir, el rasgo es una característica, un adjetivo descriptivo. Y cuando hablamos de factores, estamos hablando de cómo esos rasgos han sido llevados a la estadística. Es decir, cuando hablamos de factor, hablamos de medición del rasgo. A partir de reactivos de preguntas, que es cómo se componen todos los test de personalidad o cuestionarios autodirigidos generalmente de personalidad. Cómo se elaboran, cómo nos dan cuenta de los rasgos. Se hacen preguntas, que son los reactivos, a partir de las cuales se puede entender ese descriptor. Entonces, usted saluda a las personas cuando llega a un lugar. Puede decir sí, no, algunas veces. A partir de esa respuesta se va pudiendo entender si la persona es extrovertida o introvertida, si es tímida o es sociable, ¿cierto? Entonces, esos reactivos se van asociando a unos rasgos y se van convirtiendo, digamos, en factores porque son medibles. También lo mismo, son bipolares, van en un continuo y generalmente se califican de 0 a 10. ¿Sí? Siendo 0 un polo del factor y 10 el otro polo del factor. Y en el medio vamos a encontrar el comportamiento normal, estadístico, es decir, la media, lo que es esperable para el contexto en ese factor. Las teorías han tenido una pretensión importante en términos de los factores, como les decía ahora, como encontrar los grandes factores de personalidad, esos factores que van a dar cuenta, si uno los evalúa, pues de una forma de ser particular, dependiendo de cómo la persona se ubique en ellos, en esos puntajes o en esa forma de mostrar esa característica, pues va a hablarnos de su forma de ser. Y a eso se les van a sumar factores secundarios. Eso es muy claro, por ejemplo, en la teoría de los 5 factores. Y con esto se espera generar perfiles, ¿sí? Generar perfiles de personalidad y facilitar la elaboración de informes de manera un poco más objetiva, descriptiva y detallada. Eso también es algo que vamos a ir repitiendo a lo largo del curso y que vamos a reforzar cuando veamos la parte de evaluación. ¿Cuál es la importancia de los rasgos? ¿Por qué los rasgos son importantes comprenderlos? ¿Por qué es una de las unidades principales de este curso? Porque no solamente van a servirnos para entender estas teorías, sino que han marcado el lenguaje técnico de los estudios de la personalidad. Cuando hablamos de personalidad y cuando queremos hacer un informe de personalidad, cuando queremos dar cuenta de la personalidad de alguien, inevitablemente usamos esos descriptores, usamos los rasgos. E inevitablemente hablamos de cómo se relacionan esos rasgos entre sí para poder dar cuenta de la dinámica de la personalidad, de la forma como la personalidad se entreteje. Por eso son muy importantes y por eso es un concepto que van a ver en repetidas ocasiones, no exactamente como en esas teorías, pero sí como un elemento técnico propio del psicólogo. Entonces, hay que prestarle atención. Los invito a que lean los documentos que les dejamos para que a partir de ellos profundicen más sobre este concepto.